inicio, como todos los domingos, a las sesiones internas dominicales. En esta oportunidad, pues vamos con la sesión número 9, que está a cargo de nuestra compañera Natalie Díaz Bonilla, con el tema la conducta en el delito. Natalie es estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, asimismo asistente legal en Inca Vázquez Abogados, además miembro del Círculo de Estudios Penales Magíster Juris y miembro de nuestro Círculo de Estudios Ius Poenale. Bueno, Natalie, te damos la posta para que puedas disertarnos con este importante tema que es la conducta en el delito. Adelante, Natalie. Ya, muchas gracias. El tema que hoy, que a mí se me ha encargado de exponer es la conducta en el delito. Es un tema pequeño, pero muy importante, ¿no? Porque es parte de los elementos del delito. La acción es uno más de los elementos del delito, pero es el elemento básico a través del cual va a ser posible el análisis jurídico de un delito. No puede haber no podemos analizar la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad sin que antes no exista una acción. De manera breve, voy a definir cada una de estas figuras, ¿no? La tipicidad es que la conducta no se encuentre tipificada en el ordenamiento jurídico legal. La antijuricidad, que ésta sea contraria al ordenamiento, y la culpabilidad, la capacidad de reproche. Bien, ¿por qué decimos que la acción es importante? La acción, la conducta, ¿no? La conducta es, como lo dice acá, es la base de la reacción penal. Un hecho punible va a tener como base una acción que debe ser humana. Pero ¿qué pasa? No todas las acciones humanas son tomadas en cuenta por parte del derecho penal. ¿Esto en base a qué? Esto en base al principio de fragmentariedad del derecho penal. ¿Qué quiere decir? Que el derecho penal va a tomar aquellas conductas que revistan una mayor gravedad, que afecten bienes jurídicos importantes y las va a criminalizar. Bien. ¿Cuáles son las formas, de manera acá todavía introductoria, a través de las cuales el comportamiento, ¿no?, se exterioriza? A través de los delitos y las faltas, las acciones y las omisiones. Eso se encuentra regulado en nuestro Código Penal, en el artículo 11, que nos dice que son delitos y faltas las acciones y omisiones. Pueden ser bien dolosas o pueden ser bien culposas. Cuando decimos conducta, entendemos tanto una acción como una omisión. En esta ocasión nos vamos a centrar en la acción y los causales de ausencia de acción. Pero eso no quiere decir que no vamos a poder señalar cuál es el contexto, cuál es el concepto que se tiene para la omisión. Acción, este concepto que vamos a encontrar acá es un concepto finalista, ¿no?, que nuestro ordenamiento sigue. Sin embargo, también existe un concepto natural. Un concepto natural que tiene en cuenta que debe haber un movimiento y un resultado, ¿no? Este concepto naturalista fue descartado porque, si bien es cierto, no es evidente, ¿no?, que una acción es movimiento y resultado, esta corriente también permitía, ¿no?, analizar, por así decirlo, otro tipo de conductas que no sean humanas, como de los animales. Entonces, es por este motivo que quedó
descartado. En cambio, el concepto finalista, que es este que se sigue, es que esa conducta no debe ser exclusivamente humana, debe ser voluntaria y tiene que perseguir una finalidad. Entonces, el concepto que nos da esta corriente es que la acción es la conducta humana, que es voluntaria, que va a consistir en un movimiento, ¿no? En un movimiento del organismo que se encuentra destinado a generar un cambio en el exterior, a causar una alteración en el exterior, ¿no? Y así va a vulnerar una norma prohibitiva que tiene como fin, ¿no? La protección de un bien jurídico, Por ejemplo, en el delito de homicidio, la acción es un hacer. En el delito de homicidio, no sé, el que mata, se castiga el hacer. En cambio, por lo contrario, en la omisión es el dejar de hacer, el no actuar como la norma lo pide, ¿no? Lo espera. Pero para la omisión se debe tener en cuenta que el sujeto que tenga la conducta omisiva, no haya tenido la posibilidad, que haya podido hacer la acción, pero sin embargo tuvo la voluntad de no hacerla, como en el delito de omisión del socorro y exposición al peligro. Bien. Ya hemos definido la acción, ¿no? Como la acción, como aquella conducta humana voluntaria y que tiene una finalidad, y como una base de la reacción del sistema de reacción penal. Pero la acción debe tener ciertos elementos, ¿no? Debe tener un movimiento, un movimiento por parte del organismo, un movimiento corporal. Y este movimiento va a producir un resultado en el exterior. Estos elementos son seguidos por la teoría naturalista. Como les decía, un movimiento, un resultado y una relación de causalidad. Bien. Se me fue. Ya, ok. Ya. Esto es en cuanto a Zaffaroni nos dice que la acción tiene tres funciones. Tres importantes funciones. La primera va a ser una función fundamental, una función calificatoria. Va a ser o constituir el fundamento de todas las formas de actuar, de obrar del ser humano. Mientras que la función sistemática, ¿no? O también llamada de enlace, es que va a ser la base, va a ser el punto de referencia, va a ser un elemento que va a permitir vincular, ¿no? Los demás aspectos del delito. Como digo, sin una acción no vamos a poder valorar la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Son niveles. Y acá es donde podemos, ¿no? Encontramos a los causales de ausencia de acción en la función negativa. ¿Qué quiere decir esto? Zaffaroni dice que esta función tiene como fin excluir aquellas conductas que no van a ser relevantes para el derecho penal. No, son procesos en los cuales no va a intervenir la voluntad del sujeto. Bien, pero la acción tiene fases, ¿no? Una fase interna y una fase externa. La fase interna se refiere obviamente a qué pasa en el interior del sujeto, del agente.
está referida a una ideación, una deliberación y una decisión. Bien. La ideación está referida al momento en que va a comenzar en la mente del sujeto a idearse qué delito va a cometer y contra quién lo va a cometer. Y él se va a anticipar el fin que va a perseguir. La deliberación, el sujeto en este momento piensa, ¿no? ¿Con qué objetos? Si va a cometer o no va a cometer el delito. ¿Con qué objetos los va a cometer? No, esto lo hace en base a los conocimientos empíricos que él tiene. Por ejemplo, ¿no? Es para una persona evidente que puede realizar el acto de matar, lo puedes hacer con veneno, con un cuchillo, lo puedes hacer con un arma de fuego. Entonces, él, en base a esos conocimientos que él tiene, él no va a elegir el elemento idóneo, por así decirlo, ¿no? Y por último, tenemos a lo que viene a ser ya la etapa de decisión. Él dice, ya, lo voy a hacer, ya sé con qué lo voy a hacer, contra quién lo voy a hacer, ¿no? Esta etapa, obviamente, se encuentra relacionada con las otras anteriores. Él ya en las anteriores, ¿no? Pensó, imaginó con qué armas podría realizar ese delito. Y ya en la subetapa de la decisión, ya se decidió por realizar. Pero, ¿será acaso esta fase interna, el derecho penal la castigará o la sancionará? No lo puede hacer. El derecho penal no va a sancionar emociones, no va a sancionar sentimientos, intenciones, pensamientos, ¿no? Entonces, como sucede en el fuero interno de una persona, no son sancionables penalmente. Sin embargo, la siguiente fase, que es la exteriorización, ya viene a ser la fase externa de la acción, ¿sí? Bueno, no, es que el sujeto ya ha pasado por la ideación, la deliberación, la decisión, ¿no? Y en base a todo esto, decide exteriorizar su conducta, ¿no? Es aquí cuando el derecho penal ya va a intervenir. Bien. Ahora, cuando ya nos referimos a lo que, se me encargan, ¿no? Que es un tema corto, son las causales de ausencia de acción. Esta está relacionada, como lo dije, con una función que dice Zaffaroni, que es de la acción, la función negativa. Acá vamos a excluir todos aquellos supuestos, ¿no? Momentos, ¿no? Que el derecho penal no considera que hay una acción por falta de voluntad del sujeto, ¿no? Ay, ya voy a acabar. Bien. Es un tema corto, ya. Ahora, la ausencia de acción. ¿Qué va a hacer la ausencia de acción? La ausencia de acción va a ser esos supuestos o esos momentos en que la conducta de una persona, de un sujeto, no es relevante para el derecho penal. No le interesa al derecho penal. Entonces, no las toma en cuenta, pese a que se produce una afectación, ¿no? Entre ellas tenemos a las tres, que el derecho penal considera que no hay acción. En primer lugar, encontramos a la fuerza física irresistible. Es la única de todas las causales de ausencia de acción que se encuentra
en la norma, ¿no? En el artículo 20 exactamente, que nos dice que el obrar por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero no es un eximente de responsabilidad, eximirá de responsabilidad penal al sujeto que la realiza. Bien. Pero, ¿qué es la fuerza física irresistible? La fuerza física irresistible puede provenir de un tercero o puede provenir como también de la naturaleza. Como también de la naturaleza. ¿Y qué hace esto? Es que pone en un estado al sujeto de que no sea capaz de controlarse, de controlar sus movimientos. Sin embargo, esta fuerza física irresistible debe de ser de manera absoluta. Bien, puede ser que el sujeto no pueda dejar de moverse o bien se quede inmóvil, ¿no? Inerte. Hay un ejemplo, ¿no? Bueno, dos relacionadas a un mismo evento natural, en un terremoto, ¿no? Es un ejemplo común. Un terremoto en un edificio alto, no, la gente muchas veces los espacios de las escaleras son cortos, son pequeños. Entonces, en un terremoto la gente lo único que busca, muchas personas, ¿no? Es salir. Bajan por las escaleras y en lo que están bajando, una se empuja a la otra, ¿no? En eso, una cae sobre la otra, causándole, ¿no? A cae sobre B, causándole a B un golpe, no sé, fatal, ¿no? Que termina matándolo. Es aquí cuando evidentemente nos encontramos ante una fuerza física irresistible. Se murió, ¿cierto? ¿No? Se murió B, pero no hay voluntad. No existió la voluntad y además estábamos en una situación, ¿no? Un terremoto. Es una fuerza física irresistible. Igual, un terremoto. Este es un ejemplo que le escuché, ¿no? A un ponente. Estás en un restaurante, están pasando, ¿no? Con comida súper caliente, una sopa, por ejemplo, un terremoto o un temblor, ¿no? Hace que te muevas, obviamente, y le cae a una persona, a una madre y su bebé, por ejemplo, la sopa caliente le va a causar, evidentemente, quemaduras, le va a causar lesiones. Hay lesiones, ¿no? Hay una afectación, pero no hubo esa acción. El sujeto, obviamente, actuó por fuerza física irresistible. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza física irresistible es provocada? Hay alguien que responde. Por ejemplo, ¿no? Una situación totalmente diferente sería que un grupo de personas, ¿no? De esas que caminan, ¿no? Cerros muy altos, están caminando, ¿no? Hay A, B y C. A empuja a B y ¿no? Por fuerza física irresistible, B termina por botar al vacío a C. Respondería B por haber empujado de manera para nada voluntaria a C. Obviamente no. Quien respondería por haber caído por haber caído C sería A. Y en cambio, B solamente sería una víctima, ¿no? De una fuerza física irresistible. Bien. A la fuerza física irresistible también se le conoce como la vis absoluta, ¿no? Ahora, otro de los supuestos, ¿no? En los cuales hay ausencia de acción son los movimientos reflejos. Para que haya un movimiento reflejo debe haber un estímulo, ¿no? Obviamente un movimiento reflejo no va a constituir una acción, va a ser un estímulo el que va a hacer que el cuerpo del sujeto reaccione, tenga una reacción, pero esta reacción no es voluntaria y tampoco debe ser aprendida. Bien,
Por ejemplo, no. Hay un ejemplo, muy aparte de la conducción electrónica, pues. La conducción eléctrica, hay un ejemplo que nos da Luis Miguel Bramón Arias, es el del huevo frito. ¿Qué pasa? En el ejemplo es una pareja de esposos jóvenes, ¿no? La señora se levanta, no encuentra a su lado a su esposo. ¿Y qué es lo que pasa? Baja, escucha sonidos en la cocina, ¿no? Lo ve y como es de costumbre, ¿no? Lo abraza de manera sorpresiva. Pero como él está friendo un huevo y está con aceite, realiza esta acción, ¿no? Como se llama la pala, realiza la pala de freír y le cae todo en el ojo, el aceite caliente y esto caliente en el ojo de la cara de la chica, obviamente, ¿no? Entonces, aquí evidentemente no nos encontramos de una acción dolosa, ¿no? Sino ante una ausencia de acción. Es un movimiento reflejo que por haberle hincado no las costillas, así, haberlo asustado, por haberlo encontrado sorpresivamente, el sujeto obviamente actuó por un movimiento reflejo. Y el ejemplo más común que tenemos es el de tocar una conducción eléctrica. Un sujeto, ¿no? Toca de manera sin querer, ¿no? Una conducción eléctrica y tiene, ¿no? Y reacciona su cuerpo con un movimiento brusco. Una persona está pasando y ¿no? Su hija, su hermana, un sujeto, entonces, y le causa una lesión, lo golpea o quién sabe, ¿no? Entonces, esta acción obviamente tampoco va a ser castigada por el derecho penal porque estamos ante una reacción a un estímulo que fue externo. Y por último, es el estado de inconsciencia. En el estado de inconsciencia tenemos, es donde las facultades mentales del sujeto no están, ¿no? Están ausentes, las funciones mentales de un hombre, ¿no? Están completamente ausentes. Por ejemplo, en el sonambulismo, en el hipnotismo y en el estado de ebriedad. Pero en el estado de ebriedad, en estos donde las personas pues consumen alcohol hasta quedarse ya, hasta no poder más, ya cantidades industriales, por así decirlo. El ejemplo más conocido para los estados de inconsciencia viene a ser el sonambulismo. Por ejemplo, un sujeto está en su cocina, en estado de sonambulismo, obviamente, que considero que es bastante difícil de probar estos estados de inconsciencia. Está en su cocina, ¿no? En estado dormido. Viene su madre o su padre, un hermano, y el sujeto agarra un cuchillo, ¿no? Dormido. Y si lo lesiona, obviamente nos encontraríamos frente a una ausencia de acción porque él está dormido, él está en un estado de ausencia de acción, está en un estado inconsciente. No puede responder por su conducta, no se involucra la voluntad del sujeto. Bien, eso sería en cuanto a lo que es la acción de manera breve y las ausencias de acción, las causales de ausencia de acción. Gracias.